Saludos y bienvenidos a un video más del curso UPS 122, ¿verdad? Español Básico 2. Y recuerden que este curso se trata de escribir y de leer y analizar. Y esta semana hemos llegado a un tema sumamente interesante que son los cuentos. A través de toda la historia de nuestra humanidad, los cuentos han estado completamente presentes. Siempre el ser humano ha tenido la necesidad de poder transmitir, poder compartir sus vivencias de alguna manera. Muchas de esas vivencias han terminado siendo estos cuentos tan maravillosos. Los cuentos son tan antiguos como la civilización. Una de las primeras compilaciones de cuentos que se registran en la literatura universal son los cuentos Mil y una noche. Son cuentos árabes y son 1001 cuentos. Y saben, son 1000 cuentos y uno. ¿Y por qué uno? Pues es la historia de este emperador malvado que le encantaba buscar las chicas que eran jóvenes y vírgenes de su reino y estar con ellas una sola vez. Y luego que eso pasaba, eran condenadas a estar completamente solas en un palacio, encerradas como los trofeos de ese emperador. ¿Saben? Una noche le tocó a esta mujer y ella pues no quería morir y tampoco quería pasar el resto de su vida sola. Así que decidió, y escuchen esto, cada día hacerle un cuento, ¿verdad? Al emperador, hacerle un cuento al zar, eh, al punto de que ella lograra que él se quedara dormido y no la tocara. Y lo que sucedió fue que a medida iban pasando cada una de esas noches, el zar se fue enamorando de la muchacha. Bien, y así ella logró no ser, ¿verdad?, exterminada ni estar sola para el resto de su vida. Y cada uno de esos cuentos recogen lo que era la cultura y los valores de la sociedad árabe en ese momento. Así que es una obra universal demasiado importante. Mil y una noche, los cuentos de Mil y una noche. Así que el cuento, nosotros tenemos desde que somos pequeños en nuestra escuela en primaria, nos contaban cuentos para darnos algún tipo de enseñanza, para que pudiéramos aprender a hacer comprensión de lectura, etcétera. Así que una manera de poder analizar el cuento en este momento, ¿verdad? Esta semana te toca analizar un cuento del compendio temático, ¿verdad? Los puedes buscar a través de internet y también pueden estar en algunas compilaciones de lo que es las mitologías, perdón, mitologías no es, antologías presentes en la biblioteca. Así que para analizar el poema de esta semana utilizaremos el formato tapatea. Y ese nombre que se ve así bien raro, realmente habla de, ¿verdad? De esa parte, ¿verdad? De el tapatea. Así que ahí vamos a encontrar que cada una de las letras de este acrónimo tapatea tiene una, ¿verdad? Una explicación. Por ejemplo, en el título, ese título puede ser literal o simbólico, ¿verdad? Puede ser literal o simbólico. Vamos a regresar un momentito. Así que allí vamos a encontrar que ese título puede ser literal la manzana, porque el cuento se trate de una manzana, o puede ser simbólico porque representa el nombre de ese cuento específicamente algo que se quiere comunicar. Cuando hablamos de un título simbólico, hablamos, por ejemplo, de un cuento muy famoso del escritor puertorriqueño Luis López Nieves que le llamó Sebas. Y no sé cuántos de ustedes quizás leyeron ese cuento en su escuela, pero él trata de trabajar una tesis en la que la invasión de Puerto Rico no fue lo que verdaderamente los libros de historia nos han contado. Así que él le da por nombre Seba,
porque lo pone en el punto de que fue un área específica de Ceiba por la cual los americanos intentaron entrar y fueron atacados brutalmente y rechazados por los puertorriqueños de ese entonces. Así que Ceiba guarda también un simbolismo, ¿verdad? De la resistencia, ¿verdad? Y no nos damos cuenta del simbolismo de ese cuento hasta que lo vemos. También hay un cuento muy famoso del escritor Horacio Quiroga. Horacio Quiroga era un escritor uruguayo que vivió mucho tiempo en el área de Misiones en Argentina. Y él tiene un cuento dentro de su antología que se llama Cuentos de locura, amor y muerte. Allí tiene un cuento que se llama El almohadón de plumas. Y literalmente puede ser un título literal porque se refiere a un almohadón que había en la cama de la muchacha, que es la protagonista de la historia, pero también es simbólico porque en ese almohadón se escondía un animal que le chupaba la sangre por aquí debajo a la muchacha. Nadie se daba cuenta de eso hasta que ella muere, y cuando mueven el almohadón de plumas encuentran ese insecto allí enorme de toda la sangre que había consumido de ella. Así que es también simbólico porque representa que ese almohadón donde ella confiaba y se acostaba todas las noches era también la razón de su muerte. Así que hay muchos cuentos y todos de ellos guardan una enseñanza, y tenemos que esforzarnos por encontrar lo que nos quiere decir, ese argumento narrativo que el autor quiere plantear. Miren, chicos, nadie escribe por escribir. Todo el mundo guarda, de alguna forma u otra, guardan razones específicas para poder expresar y hacer conocer esto. Así que por eso en la segunda letra tenemos el autor. Es bien importante, jóvenes, que podamos mejorar un poco en este análisis esto. Fíjese que cuando analizamos el poema de Yo misma fui mi ruta de Julia de Burgos, yo les pedí que buscaran datos del autor, pero no son simplemente datos del autor de usted decirme dónde murió, dónde nació. Usted tiene que leer el cuento y tratar de identificar algunos datos biográficos que tengan que ver con esa época en la que él estaba escribiendo, el estilo que él utiliza, responde a alguna corriente literaria que había en ese momento y él está respondiendo a eso. También, viene que interesante, muchos de ustedes en el análisis de Julia de Burgos me escribieron que Julia de Burgos nació en tal lado, murió en tal lado y todo eso. Pero hubo personas que me escribieron que ella perteneció a un movimiento feminista nacionalista, que ella luchó por los derechos, que ella se caracterizó por ser una mujer que no era como las demás de la época, que tuvo amoríos y entre otras cosas. Así que eso es mucho más valioso porque tiene que ver específicamente con el contenido. Al tú decirme que ella perteneció a un movimiento nacionalista de mujeres que eran feministas, y decirme que Julia de Burgos perteneció a la generación del 30 en Puerto Rico, que estaban buscando o se estaban cuestionando sobre la identidad puertorriqueña, qué es ser puertorriqueño. Y en este poema ella está definiendo lo que definía en ese poema, lo que para ella era una mujer puertorriqueña. Una mujer que se abre paso, que busca su propia ruta, decidida, empoderada. Así que, jóvenes, cuando ustedes lean el cuento que les toca analizar, es importante que ustedes busquen datos del autor que respondan a esa época en que él escribe ese cuento. Por eso hay que investigar en qué año escribió el cuento o en qué año lo publicó. Así que esa parte es bien importante porque nos da la base. Luego entonces continúan los personajes. Recuerden que un cuento se caracteriza por una sucesión de distintos eventos entrelazados por las acciones de unos personajes y que tienen un problema el cual se le busca una solución. A diferencia de la novela, el cuento va a tener un solo problema y pocos personajes. Por su parte,
la novela va a tener muchos problemas y muchos personajes. Aquí es que siempre vamos a tener personajes principales. Cuando describimos un personaje, no describimos lo que él hace, ni cómo él participa en el cuento, ni cuál es su rol en el cuento. Usted me va a describir a él, esa persona es amable, es tranquila, está deprimido, características físicas también son muy válidas. Y en los secundarios, mencionar los nombres de los personajes secundarios y algún dato que nos puede ayudar a identificarlo o a describir cómo es. Los personajes pueden ser un personaje silueta en cuanto a los personajes secundarios, que son siluetas. Esto quiere decir que ellos no tienen una participación, es como que la sirvienta que le trajo el café. Eso es un personaje silueta porque no conocemos su nombre, no participa de manera significativa en el cuento, ¿verdad? Más allá de lo que es servir el café, etcétera. Ahora, si el personaje sirve el café, pero conoce toda la historia y está espiando para poder decirle al enemigo lo que están diciendo, ahí sí, ya eso es un personaje que no es un personaje silueta, sino que es un personaje tipo, ¿verdad? Tiene un propósito, tiene unas cualidades específicas. Ella representa, ¿verdad? En este caso, esa ama de llaves que espía a sus dueños y los traiciona. Representa, ¿verdad? La traición, el malagradecimiento, etcétera, etcétera. Así que eso es un personaje tipo. Y un personaje carácter, ¿verdad? Es un personaje que se destaca, se distingue entre los demás. Es un ser complejo. Y tenemos, ¿verdad? Un personaje carácter como lo es el tío Sergio en la novela Felices Días, tío Sergio, de Magali García Ramis, que es un personaje principal, pero es así, es un personaje que se va a distinguir de los demás por la manera en cómo actúa, porque todas las acciones que él hace van contra de la cultura general y entonces se destaca. Así que es bien importante que ustedes se fijen en los personajes y los puedan clasificar en test principales y secundarios y los puedan describir. Asimismo, entonces tenemos el argumento. Y el argumento es un breve resumen de lo que pasa en el cuento. Pues este cuento se trata de este cisne, que es un cisne negro y que nace en el nido de una pata amarilla y todo el mundo le dice patito feo a este cisne, hasta que al final de la obra él crece, se desarrolla y se da cuenta que él nunca había sido un pato, que él era un cisne y se acepta y se ama tal y como es. Así que en el argumento, ¿verdad? Usted va a hablar sobre cuál era el problema, ¿verdad? Cómo eso llega a su punto culminante y el desenlace. Es bien importante que usted pueda narrar esos tres asuntos. En cuanto a los temas y el estilo, lo estaremos trabajando en el próximo video.